Bueno, pues yo soy Antonio García, soy sociólogo y la verdad es que Ciudad Bailar me pareció muy interesante por el encuentro con mi compañera de entrevista y actividad, con la que pudimos hacer algo que veníamos mucho tiempo pensando, que era compartir desde sitios distintos y además desde lo que proponía la propia actividad. Poner a bailar las ideas y de alguna manera también pensar un poquito con el cuerpo, hacernos más cargo de dónde estamos y quiénes somos. Y desde ahí, bueno, muy en colaboración, se nos ocurrió, a propuesta de la organización, un taller sobre baile sensual masculino, y, bueno, para bailar y movernos al mismo tiempo. Yo me dedico más bien al análisis de masculinidades y encontrarme con alguien que estaba más en el baile, pues me abría esa puerta. Bueno, mi nombre es Siria, soy bailarina dedicada especialmente al estilo dancehall, un baile jamaicano que trabaja bastante la sensualidad en todos sus campos, pero estoy principalmente especializada en la sensualidad masculina, no, la femenina. Y cuando la organización nos propuso este taller y este encuentro con Antonio, pues dijimos, vamos a ver qué pasa, ¿no? Para mí fue una experiencia súper chula porque nunca había tenido la oportunidad de trabajar con tantos chicos y sobre este campo de la sensualidad masculina que no sabemos muy bien qué es y no sabíamos muy bien qué iba a pasar, pero la verdad que fue bastante interesante. Sí, sí, intensito e interesante. Sí, y bueno, de acuerdo con Antonio, el encuentro con una parte más teórica y una parte más práctica fue como la conjunción perfecta para lograr algo que desde luego parecía necesario. Sí, al menos así nos lo contaron los que estuvieron por aquí, ¿no? De alguna manera, quizás eso es lo que más, no sé, Iria, pero por mi parte es lo que más saco, ¿no? El ver cómo una gente te plantea que eso es necesario, cuando además por la propia dinámica lo que hicimos fue que se sintieran un poquito molestos y molestas Sí. en lo que estaban haciendo, y a partir de ahí se abrió un espacio muy interesante para precisamente ahondar en eso, en cómo el baile es algo que nos hace, es algo en lo que nos pensamos y que está muy presente o más bien que cuando bailamos hacemos presentes muchas de las cosas que ya llevan nuestros cuerpos, y bueno, hacerlo explícito, ponerlo ahí y pensar el género desde ese baile y desde ese tipo de juegos, que además nos lo hace divertido, nos lo hace agradable y nos lo hace sensual. Creo que ha sido muy, muy productivo, al menos es lo que nos ha devuelto la gente, ¿no? Un interés por estos temas y, bueno, por ponerse ahí y Sí. habitarlos de otro sitio. La dinámica que propusimos en un principio era crear un ambiente de fiesta, recrear una fiesta literal con su barra, con su pista de baile e invitar a los participantes a meterse en la fiesta y bueno, desarrollarse como seres en una fiesta normal. De ahí les empezamos a poner un poco en situación, ¿no? Al principio bailaban todos juntos, ¿verdad? Antonio estaba un poco más desde fuera al principio para observar el comportamiento de ellos, y a lo largo del desarrollo de la actividad empezamos un poco a separarles por género, ¿no? Esto nos llevó un poco a encuentros bastante violentos, la verdad. O sea, la reacción fue bastante violenta porque la gente se empezó a sentir incómoda y de hecho en su mayoría eran chicos, teníamos 11 chicos si no recuerdo mal y 5 chicas solamente. Entonces les propusimos después, ¿verdad?, como una pasarela de baile donde tenían que ir pasando y despertando sensualidad a sus compañeros de diferentes géneros, ¿no? Y lo curioso fue que muchos chicos se sintieron violentos, ¿no? Pero yo creo que al final la conclusión que Sí. sacamos es que esa violencia es un poco la que existe al final hacia las mujeres, ¿no? Y fue como un planteamiento muy interesante y yo creo que todos los que pasaron por allí necesitaban pensar en eso, y fíjate que yo creo que todos los que vinieron al taller eran gente muy abierta, eran gente que venían dispuesta a cualquier cosa y aún así había algo importante que pensar, ¿verdad? Yo creo que ahí una de las cosas que yo trabajo mucho es la idea de ordenamiento, cómo a través de lo que vamos haciendo, de nuestras interacciones cotidianas, vamos generando orden, vamos reproduciendo. Y yo creo que eso fue lo interesante, que efectivamente sintieron esa molestia, esa determinada agresividad de la actividad, pero creo que era lo interesante, el reproducir un ambiente festivo
con todas esas cosas que llevamos a los ambientes festivos, nuestros cuerpos, nuestras diferencias de género, nuestras expectativas, lo que queremos, lo que no queremos, lo que nos muestra demasiado, lo que nos expone, lo que no queremos exponer. Y yo creo que eso abrió un campo muy interesante donde no lo habíamos contado. Yo normalmente cuento estas cosas o las teorizo. De repente habíamos conseguido que en propia carne se sintiera esa quiebra que creo que a día de hoy deberíamos tener todos, me temo que no, pero que de alguna manera creo que culturalmente nos acompaña, ¿no? La incomodidad con unas formas de las relaciones de género que hoy ya sentimos como ilegítimas y que queremos llevar a otro sitio. Me parece muy interesante este tipo de cosas porque efectivamente hacen eso, poner el cuerpo en sus contradicciones ahí, y creo que ahí, aquí la maestra Ahí del taller, ¿no? Pero ahí también reconocer la capacidad que luego tiene el propio baile para repensarse, para dar salida, para proponer otros encuentros distintos, ¿no? Y yo creo que ese final de fiesta con todos haciendo una coreografía, unos más con más pericia, otros con menos, ¿no? De alguna manera nos ponía en conjunto, ¿no? Nos hacía colaborar sobre algo que habíamos visto desde un problema vivido muy individualmente a un problema que se debía mucho más como colectivo, ¿no? Sí. Yo creo que desde ahí quizá lo interesante de propuestas como la que nos hacían aquí, ¿no? El abrir esto que tiene mucho que ver con incomodidades sufridas al dar clase, con incomodidades al intentar explicar una serie de cosas y hacerlo en un espacio abierto, sí. Encontrarnos con tanta gente, algo que hacía antes mucha gente, pero además muy diversa. Por eso fue lo interesante. Sí coincidían en una, estaban dispuestos y dispuestas, pero después cada cual venía de su casa, nunca mejor dicho, de su padre y de su madre, ¿no? Y el encontrarse ahí, el tener que negociar en parte también por determinadas prácticas, yo creo que hace ver lo importante que es el baile y lo poco que lo hemos pensado, ¿no? Y lo mucho que nos hace pensar.